Cuando hablamos del sistema renal, ya eso debe ser conocimiento básico de ustedes, entendemos que el sistema renal está conformado por dos órganos, tienen apariencia de habichuela, pero yo como soy venezolano diría que tiene apariencia de caraboto de limón. Son dos órganos vecinos, hermanos, primos, que cumplen funciones importantes, vitales para el organismo, ubicados anatómicamente rectos territorialmente detrás del hígado y adyacentemente al vaso. En comparación con el riñón izquierdo, el riñón derecho sufre una especie de desplazamiento inferiormente, y esto viene dado porque él está cercano al hígado. Y saben que el hígado ocupa una posición importante en la cavidad abdominal, entonces él queda ligeramente desplazado hacia el inferior. En cuanto a la ubicación dorsalmente, podemos ubicarnos también en lo que serían las últimas vértebras torácicas y las primeras tres vértebras lumbares, es decir, entre T12 y L3. Ahí podemos ubicar a los riñones. Superpuestos a ello vamos a encontrar a esta señorita, que algunos dicen que tienen forma de pirámide, otros dicen que tienen una forma amorfa, porque no se distingue en realidad la forma que tienen, pero son conocidas como las glándulas suprarrenales, que en unión con los riñones van a cumplir la información importantísima en todo lo que sería el sistema renal. Cuando hablamos de las funciones del riñón, vamos a hablar de una función excretora, secretora y una función endocrina, ¿okay? Que quizás esta es la que desconocemos un poco, pero en realidad existe. Los riñones se van a encargar de eliminar los productos de desecho que se encuentran circulando a nivel del torrente circulatorio. ¿Okay? A nivel plasmático existen muchas sustancias tóxicas que son eliminadas por los riñones. Ojo, pero no solamente ellos van a actuar en la eliminación de esas sustancias tóxicas, sino que ellos también permiten conservar otras que son importantes para nosotros, como los aminoácidos, las proteínas, la glucosa y la sal. Otra de las funciones de los riñones es la regulación y el mantenimiento del líquido extracelular en cuanto a volumen y composición. Ellos participan en lo que es la hemodinamia y también en lo que es la regulación de la tensión arterial. Una de sus últimas funciones es el mantenimiento del equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque hay una regulación, hay pérdidas de iones que tienen carga, tanto positiva como negativa, que de eso de alguna manera u otra ayuda al mantenimiento del equilibrio ácido-base. También la función que quizás nosotros experimentamos a diario y cuando consumimos abundancia en líquido es la producción de un ultrafiltrado plasmático acuoso, amarillento, transparente, de color característico y por supuesto de olor característico también, conocido como la orina. Una vez que la orina es producida por los riñones, viaja por los uréteres hacia su principal almacén, que es la vejiga, y luego sale de la vejiga a través de la uretra mediante el proceso de micción. Ahora hablemos un poco de la función endocrina, ¿sí? Porque los riñones tienen también una función endocrina. Una de sus principales funciones endocrinas es la síntesis y secreción de una hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyetina, ella va a dar su síntesis, ¿okay? Viene dada por los riñones, pero en realidad necesita haber, ¿okay?, una condición para que se produzca esta hormona, porque no constantemente se está produciendo. Cuando el organismo experimenta algún proceso de hipoxia o existe alguna hemorragia, tanto interna como externa, los riñones, para ellos es alerta esta situación y por supuesto empieza con la secreción de esta glucoproteína conocida como la eritropoyetina. La eritropoyetina va a actuar a nivel de las unidades formadoras de colonias, los receptores de unidades formadoras de colonias eritrocitarias en la médula ósea. Y pues, una vez que es estimulada esta producción, hay una compensación, ¿okay?, de ese proceso hipoxémico. Se recuerdan que los hematíes tienen una proteína llamada hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina tiene una función importante de transportar oxígeno. Obviamente, si hay un proceso hipoxémico, se da la síntesis y secreción de la eritropoyetina y por supuesto, este proceso hipoxémico viene compensado por la cantidad de hematíes que se están formando. Al igual que si existe alguna hemorragia, tanto interna como externa, obviamente hay pérdida de hematíes. Entonces, ¿qué hacen los riñones?
dan la síntesis y secreción de esta hormona para que la médula ósea sea estimulada y así pues pueda secretarse y segregarse más y más. Otra de las funciones endocrinas es la síntesis y secreción de renina, que controla la tensión arterial, la bulimia e hiponatremia. La renina es una enzima tipo proteasa. ¿Se recuerdan de la pepsina a nivel gástrico? Ella es renina. La mayoría de las enzimas siempre tienen la terminología asa, por eso ya uno lo conoce. Pero ella no, ella sigue manteniendo el nombre, su nomenclatura inicial. Por lo tanto, sigue llamándose renina. Pero no por eso deja de ser una enzima, pero de tipo proteasa. Ella va a excindir al angiotensinógeno circulante, una sustancia producida por el hígado. ¿Okay? El angiotensinógeno circulante, por acción de enzimas que se encuentran a nivel pulmonar, se transforma en angiotensina 1. Quiero que me presten atención porque este es un proceso que va detrás de él. ¿Okay? Tenemos inicialmente a la renina. La renina excide angiotensinógeno circulante para transformarlo en angiotensina 1. Angiotensina 1, por acción de una enzima que se encuentra a nivel pulmonar, es transformado en angiotensina 2. Angiotensina 2 va a actuar a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal para dar la producción de aldosterona. Y la aldosterona es una hormona que va a actuar directamente a nivel de los túbulos cristales para inhibir la pérdida de sodio. ¿Cómo? La angiotensina 2 actúa a nivel de la corteza de las glándulas suprarrenales, dando la producción de aldosterona. Y la aldosterona actúa a nivel de los túbulos cristales, inhibiendo la pérdida de sodio. No solamente inhibe la pérdida de sodio, sino que también inhibe la pérdida de líquido. Y de alguna manera u otra se compensa la bulimia y, por supuesto, cualquier proceso de hiponatremia, lo que de alguna manera u otra ayuda a regular la tensión arterial. Por otra parte, tenemos también la hidrolización de la 25-OH vitamina D, que a pesar de que se llama vitamina D, en realidad ella es una hormona esteroidea, ¿ok? Y tiene una función activa, una porción activa, que es la 25-OH. Y todo eso también viene dado de nivel renal. Por eso es que es muy común que en los pacientes que son sometidos a diálisis, ellos sufran de calcio bajo. Al igual que los pacientes que también tienen alguna insuficiencia renal o algún problema renal, siempre sufren de hemoglobina baja. Y ustedes se darán cuenta cuando tengan el ejercicio de la profesión que cuando lleguen pacientes con problemas renales, generalmente son pacientes que están anémicos, que tienen calcio bajo, pero viene dado por eso, porque los riñones tienen esta función importante. No solamente tienen una función de crear orina, sino que también ellos tienen una función endocrina, vital para nosotros. Por eso es que cuando nosotros estamos, bueno, generalmente cuando estaba en Puerto Las trabajando, que me tocaba realizar las hematologías completas, había una persona que realizaba dos azuados importantes que ustedes van a evaluar cuando estén ejerciendo en la profesión, que son urea y creatinina. Los han oído nombrar. Urea y creatinina se eliminan por la orina, pero la urea sufre reabsorción. Eso lo vamos a ver más adelante, por esta manera de cultura general. La creatinina es eliminada completamente por la orina. Si no se elimina urea y creatinina, se concentran a nivel plasmático. Y se concentran a nivel plasmático, hay un problema renal. Si hay un problema renal, nosotros inmediatamente visualizamos la hematología completa de ese paciente. Y ese paciente, si tiene algún problema renal, va a tener hemoglobina. ¿Por qué? Están dañados, no van a producir eritropoyetina. Si no producen eritropoyetina, no hay hematíes. Y si no hay hematíes, va a haber hemoglobina baja. Si hay hemoglobina baja,
El paciente va a tener como que le hace falta la respiración. Pero eso lo van a ver después a medida que vayan avanzando la práctica. Ok, en cuanto a la organización histológica del riñón, okay, este es un corte hemiseccionado del riñón, donde, como la mayoría de los órganos, está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo reticular. Si nosotros aplicáramos una coloración de Argentine, de repente viéramos aquellas estructuras que parecían ramas secas en laboratorio, ¿se recuerdan? Que corresponden a las fibras reticulares. Ellas están formando esa cápsula alrededor del riñón. Y más cercano a la cápsula del riñón vamos a encontrar lo que es la corteza renal. Y más profundamente nosotros vamos a encontrar a la médula renal. ¿Okay? Entre corteza y médula hay unas estructuras que tienen forma de pirámide invertida, conocida como pirámides renales. Y existen unos espacios, aquí se logran ver mejor, ¿okay? Aquí observamos las pirámides renales y aquí observamos las columnas corticales, que son los espacios que existen entre pirámide y pirámide. ¿Lo ven? Ok. La práctica de renal lo va, así que vamos a observar algunas estructuras histológicas, pero eso no les voy a decir para que quizás lo mantengan si lo ven más adelante, pero en realidad no se va a ver. Ok. Continuamos. Las pirámides renales es como una especie de transición, porque parte de ella, ¿okay? Podríamos decir que parte de la base de la pirámide tiene contacto con la corteza, mientras que el vértice superior tiene más comunicación con la médula renal. Existen otras estructuras en las cuales ellas confluyen, que son conocidas como los cálices menores. Y varios cálices menores se unen para dar origen a un cálices mayor. ¿Okay? Luego tenemos acá a esta estructura que es conocida como la pelvis renal, ¿okay? Que es una pequeña dilatación del uréter. Y finalmente tenemos al ilio renal. En el ilio renal nosotros vemos que hay vascularización, ¿okay? Existe una arteria renal que ingresa al riñón para irrigar, mientras que los afluentes de la vena renal lo abandonan. ¿Comprendido? Ok. Aquí tenemos un aspecto macroscópico de un riñón normal y de un riñón extraído de un gato fallecido de insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Esto también para que lo conozcan un poquito. Pero actualmente es una de las patologías más comunes y viene dado por la cantidad de pacientes diabéticos que existen actualmente. Casi la mayoría de los pacientes que hoy sufren de diabetes caen en insuficiencia renal. Y eso es algo ahorita tan común, porque la diabetes ahorita es netamente común. Entonces, rara vez ustedes van a encontrar personas que, cuando estén ejerciendo, que tengan quistes renales. La mayoría de ellos van a padecer insuficiencia renal, pero eso tiene una enfermedad básica, y es la diabetes. Ok. A nivel de todo lo que sería el parénquima renal, imagínense que nosotros hacemos un pequeño corte y extraemos esta estructura que es conocida como el lobulillo renal. En ese lobulillo renal también existen otras estructuras más delicadas que nosotros podemos citar. Vamos a observar a los rayos medulares, que se llaman rayos medulares precisamente porque tienen forma de rayo. Vamos a encontrar estas estructuras que son conocidas como los laberintos corticales, y estas gotitas redonditas que nosotros observamos acá son los corpúsculos renales. Túbulo urinífero es la unidad básica del riñón. Básica, porque la funcional es la nefrona. Capaz que se lo pregunte y lo entienda. Entonces la unidad básica del riñón es el túbulo urinífero. Está ubicado entre la corteza, pero a nivel de la médula nosotros podemos encontrar dos espacios: la médula externa, que está más cercana a la corteza, y la médula interna, que está más profunda. El túbulo urinífero está conformado por la nefrona y el túbulo colector. ¿Okay?
Entonces, bien, la organización histológica de ese tubo urinífero es la nefrona. Esta señorita es la unidad funcional del riñón, pero al mismo tiempo la nefrona tiene constituyentes importantes, como lo son el túbulo proximal, el segmento intermedio, el asa de Henle, el túbulo distal y la cápsula de Bowman. ¿Okay? Y por supuesto, ese túbulo urinífero está conformado por la nefrona, que tiene estos constituyentes, y un túbulo colector. Varias nefronas se reúnen para dar su secreción a un túbulo colector, y un túbulo colector o varios túbulos colectores se reúnen para dar origen a túbulos colectores mayores. Bien, entonces habíamos hablado de que la nefrona estaba constituida por túbulo proximal, ¿qué más? Aquí son muchas divisiones, le saca y lo sacando y lo sacando y lo sacando, así que todo tiene que estar organizado correctamente. ¿Okay? Bien, el túbulo proximal al mismo tiempo tiene dos segmentos, que es una porción contorneada y una porción recta. También vamos a encontrar otro tubo que es conocido como el túbulo colector distal, ¿okay? Túbulo contorneado distal y el túbulo recto distal. Y por supuesto también vamos a tener un túbulo colector. Pero quiero que sepan que el túbulo contorneado proximal es la porción también de la nefrona, que ya la habíamos visto anteriormente. Bien, cuando hablamos del proceso de filtración, tendremos que hablar de la secreción y de la reabsorción y por supuesto de la excreción de la orina. Pero ojo, la orina tiene que salir de alguna parte, ¿okay? Otro de los componentes de la nefrona era la cápsula de Bowman. ¿Sí lo recuerdan? Bien. Y la cápsula de Bowman tiene una estrecha relación con el glomérulo. El glomérulo está constituido por estas dos señoritas que son arteriola aferente y arteriola eferente. El glomérulo forma el polo urinario, la cápsula de Bowman forma el polo urinario, mientras que el glomérulo forma el polo vascular. Cada uno de ellos tiene una constitución histológica importante que la vamos a ver más adelante. En cuanto a la organización general de lo que sería el parénquima renal, tendremos a la corteza, ¿okay? Donde vamos a encontrar estos señores, conocidos como los corpúsculos renales. ¿Por qué? Porque la unión del glomérulo, que está constituido por esos vasos, esas arteriolas, ¿okay? Con la cápsula de Bowman, dan origen a lo que sería el corpúsculo renal. ¿Entendido eso? Tengo mi cápsula de Bowman, tengo mi glomérulo. El glomérulo está constituido por qué? Por las arteriolas. Se unen, ellos se unen y dan origen al corpúsculo renal. Entonces vamos a tener a los corpúsculos renales, los laberintos corticales, porque tienen aspecto de laberinto, una especie de entramado, ¿okay? Entre corpúsculo y corpúsculo, que da la apariencia de un laberinto. Y como está más cercano hacia la corteza, entonces recibe el nombre de laberinto cortical. Aquí vemos como una especie de, pareciera como un río que fluye, pero que fluye hacia la médula renal. Estos son conocidos como los rayos medulares. Rayos medulares porque ya se desprenden un poco de lo que sería la parte de la corteza e ingresan directamente hacia la médula renal. En cuanto a lo que sería la médula, vamos a tener una zona externa, en la cual vamos a tener una banda externa y una banda interna que no. Una banda externa y una banda interna que en realidad ahí no hay mucho que citar. Bien. El corpúsculo renal les dije que estaba conformado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. La cápsula de Bowman es la región más ensanchada de la nefrona. A ver si lo ubicamos ahí.
la región más ensanchada de la nefrona es la cápsula de Bowman. Se dice pues que durante el periodo embrionario parece un globo inflado, pero en realidad eso es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está constituida por un epitelio simple plano. Un epitelio simple plano. Y al mismo tiempo esa cápsula de Bowman tiene dos tipos de paredes, ¿okay? Perdón, dos tipos de porciones. Una porción parietal y una porción visceral. La porción parietal está más alejada de lo que sería el glomero, mientras que la porción visceral tiene un contacto íntimo con el glomero. ¿Cuál es el epitelio que recubre los vasos sanguíneos? Epitelio simple plano. Entonces, bien, todos esos corpúsculos a nivel de la corteza renal dan un aspecto granular. ¿Qué pasa, muchachos? Que existen células formando parte de ese mismo epitelio de la capa visceral de la cápsula de Bowman que se unen con las células endoteliales de los vasos y dan una especie de entramado o unión y dan unas prolongaciones citoplasmáticas que son conocidas como prolongaciones citoplasmáticas mayores de esa unión que existe entre las células que están conformando esa capa visceral con el endotelio del glomero. Esas mismas prolongaciones primarias o mayores dan origen a otras formaciones, a otras prolongaciones citoplasmáticas secundarias que son conocidas como los pericelios. Eso lo vamos a visualizar más adelante. Pero lo importante que tiene que conocer acá es que la capa visceral de la cápsula de Bowman es la que tiene el contacto íntimo con el glomero. ¿Okay? Y que, como hay una conexión de epitelio con epitelio, va a existir una especie de fusión en las láminas basales que están sosteniendo a cada uno de esos epitelios. Y que las células de ese epitelio simple plano que están constituyendo esa capa visceral del glomérulo son conocidos también como podocitos. ¿Alguien dijo? Bien. La cápsula de Bowman tiene un espacio urinario o también conocido como espacio de Bowman. Entonces, bien, entra el glomérulo, entran los vasos, ¿okay? Existe una conexión entre las células endoteliales de los vasos con también el epitelio simple plano de la capa visceral de la cápsula de Bowman. En esa capa visceral vamos a encontrar esas células que tienen una forma característica que les da el nombre de podocitos. Y existe un pequeño espacio entre lo que sería la capa visceral y la capa parietal de esa cápsula, que es conocida como el espacio urinario o espacio de Bowman. El glomérulo al mismo tiempo está conformado por la arteriola glomerular aferente y arteriola glomerular eferente. Tanto la arteriola aferente como la eferente van a formar el sistema porta del glomérulo, que tiene alta presión. ¿Por qué tendrá alta presión? ¿Por qué tendrá alta presión? ¿Ah? Sí, pero no es la respuesta. Porque estamos hablando de arterias. Cuando algún día les toque realizar una función arterial, se dará cuenta que la presión sanguínea es tan fuerte que no va a ser necesario que usted retraiga el embolo de la gente. De hecho, las funciones arteriales son una de las más usadas por el personal médico porque ellos evitan todo eso. Simplemente disparan su arteria, hacen su función. Ahí hay una alta presión sanguínea. Esa alta presión obviamente ayuda a todo lo que sería ese proceso del filtrado. Pero viene dado básicamente porque son arterias. Ese endotelio puede estar fenestrado, ¿okay? Y con diafragma. Eso lo vamos a observar más adelante en una imagen que
está más explícita en cuanto a esa composición. Bien, muchachos. Como todos saben, todo tejido epitelial está sostenido por una lámina. Entonces, si la capa parietal de la cápsula de Botman tiene una constitución epitelial, obviamente que tiene una lámina basal. Y si obviamente también las arterias tienen una composición epitelial, tendrán también su lámina basal. ¿Qué pasa? Hay una fusión de láminas y láminas. Tanto la lámina basal de lo que sería ese epitelio que está en la capa visceral de la cápsula de Botman, como la lámina basal que se encuentra a nivel del endotelio de los vasos, se unen y dan una fusión de láminas. Esa fusión de láminas es importantísima para el filtrado, porque se hace tan gruesa que ella se vuelve al mismo tiempo selectiva en cuanto a las sustancias que van a pasar por allí. Entonces, bien, fusión porque se une. De esas láminas basales van a dar origen a una lámina gruesa, que está constituida por una lámina rara externa, donde están los podocitos, que se encuentran donde visceral de la cápsula de Botman, ¿ok? Al mismo tiempo podemos encontrar estos componentes conocidos como la fibronectina, la laminina y el heparansulfato. Luego vamos a encontrar una lámina densa que está constituida principalmente por colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4. Y las láminas raras, la última que sería más interna, que es la que tiene contacto con el endotelio del glomérulo. Ellos tienen una carga eléctrica, ¿ok? Carga eléctrica negativa. Esa carga eléctrica negativa es importante para el filtrado de la agua. Y también, ¿ok?, esa carga eléctrica negativa permite que haya uniones antígeno-anticuerpos, pero con cationes. Uniones catiónicas de antígeno-anticuerpos a nivel de lo que sería esta lámina basal. Bien, muchachos, aquí observamos esta imagen ilustrada de la capa visceral de la cápsula de Botman. Vamos a observar acá el endotelio del glomérulo, ¿okay?, y al mismo tiempo vamos a observar acá a los podocitos. Vean estas prolongaciones que existen en los podocitos. ¿Lo ven? Que parecen como unos microtubos, ¿okay? Entonces aquí está un contacto de la lámina basal de donde se encuentran los podocitos, y al mismo tiempo también hay una unión con la lámina basal del endotelio glomerular. A este nivel se da lo que sería la filtración. ¿Qué pasa, muchachos? Que para que cualquier sustancia pueda pasar a ese espacio urinario o cápsula de Botman, tiene que pasar por esas láminas. Y pues existen estructuras mayores que tienen un peso mayor a 69.000 daltons. Y esas estructuras que tienen un peso mayor a 69.000 daltons no pasan por estas láminas. Entonces, como no pasan, muchas de ellas se quedan ahí atascadas. Pero existen también macrófagos renales, ¿okay?, conocidos como células mesangiales, que fagocitan a todo este acúmulo de moléculas para que todo ese espacio quede libre y así también se sigan filtrando más sustancias. Aquí tenemos una microfotografía, ¿okay?, una ultraestructura donde nosotros podemos observar a esos podocitos y visualizamos a esos microtúbulos y filamentos intermedios, que son bien dadas por esas mismas prolongaciones citoplasmáticas de los podocitos. Ok, en cuanto a esa barrera de filtración, ese ultrafiltrado glomerular tiene que pasar ese epitelio fenestrado, ¿okay? Ese es su primer paso, porque de alguna parte tiene que salir la orina. Si es un ultrafiltrado plasmático, ¿de dónde sale la orina?
Si es un ultrafiltrado plasmático, ¿de dónde sale la orina? ¿De dónde? ¿De dónde? Correcto. Plasma sanguíneo. De allí sale la orina. Claro, hay componentes que no se filtran. No se filtran células, no se filtran otros componentes que están a nivel del torrente circulatorio, pero básicamente es plasma. Tenemos una lámina basal, que es lo que les decía anteriormente, es el filtro principal. ¿Por qué? Porque hay la fusión de esas láminas del endotelio, del glomérulo y del epitelio que está conformando la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y por último tenemos las hendiduras de los podocitos, que son hendiduras de filtración. Ellos pareciera que tienen unos pequeños canales, unos pequeños orificios, por donde tiene que transcurrir todo ese filtrado. Y finalmente cae en el espacio urinario o espacio de Bowman. Entonces, esto es un corte de parénquima renal para que nosotros podamos observar túbulo proximal. Aquí tenemos el espacio de Bowman. Si tenemos el espacio de Bowman, ¿qué es este señor? Ahí están las iniciales. ¿Qué estructura da la fusión de la cápsula de glomérulo? Corpúsculo renal. ¿Okay? Entonces aquí tenemos al corpúsculo renal, tenemos túbulo proximal, tenemos al túbulo contorneado, túbulo distal, la pirámide renal, y cada uno de ellos tiene una constitución epitelial característica. No lo vamos a ver a profundidad, no se van a detener aquí para estudiar. Ojo, en esta imagen, pero en la que vienen, ¿okay? Las células mesangiales de esta señorita era la que le hablaba anteriormente. Son similares a los podocitos, tienen otra función de sostén, pero su principal función es la fagocitosis para la limpieza de la lámina basal. Todas esas macromoléculas que superan esta lámina centinela de Dalton, entonces quedan ahí atascadas, y si se atascaría todo eso, si se atasca eso por esa cantidad de macromoléculas, imagínense, no se podía hacer filtrado. Vienen estas señoritas conocidas como las células mesangiales, fagocitan todas esas moléculas, limpian, barren todo ese espacio y ya queda libre para seguir filtrando. Tiene propiedades contráctiles y receptores de angiotensina 2 y otros vasoconstrictores. Entonces puedo hacerle preguntas también endocrinas a nivel renal. Por ahí este modelo que se les voy a pasar para que vean estudiando las hormonas principales que actúan a nivel renal. La localización del corpúsculo renal. ¿Cómo está conformado el corpúsculo renal? ¿Qué más? Cápsula de Bowman sola. El glomérulo. El glomérulo. Correcto. ¿Y la nefrona cómo está constituida? Correcto. Bien. A nivel de ese corpúsculo renal, la localización de los corpúsculos renales, pueden existir corpúsculos que se ubiquen hacia la corteza y otros en una transición entre corteza y médula, que son conocidos como corpúsculos corticales o yuxtamedulares. Obviamente, en esos corpúsculos nosotros vamos a encontrar también a estas señoritas que son conocidas como la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Bien, pueden existir también
nefronas corticales o subcapsulares, si están más cercanas hacia la corteza. También existen nefronas yuxtamedulares si están entre la transición entre corteza y médula. Las nefronas intermedias o mediocorticales, en los textos que están actualmente en teoría, no las citan. No las citan. Entonces, si van a estudiar literatura actual, no las van a encontrar. Si van a estudiar literatura vieja, sí las van a encontrar. Pero las importantes para esta clase, ¿okay?, son las nefronas corticales o subcapsulares y las nefronas yuxtamedulares. El 15% de lo que serían las nefronas yuxtamedulares tienen un asa de Henle larga y un corpúsculo que se va a ubicar entre corteza y médula. Y el 85% de las nefronas corticales o subcapsulares tienen un asa de Henle corta y un corpúsculo que se ubica a nivel de la cápsula. Túbulo proximal. Constituido por un epitelio simple cilíndrico con prolongaciones a nivel apical, que son conocidas como microvellosidades. Estas microvellosidades tienen una función importante porque el túbulo proximal cumple la función básica de la reabsorción. ¿Okay? La reabsorción de aproximadamente el 60-80% del agua y algunos iones como el sodio, ¿okay?, el cloro y por supuesto el potasio. Estos son los electrolitos principales de nuestro organismo. Es el segmento más largo y tiene un túbulo contorneado y un túbulo recto. Un túbulo contorneado y un túbulo recto. Y vamos a encontrar en medio de ellos a los rayos medulares. Pero lo que quiero que sepan de los túbulos proximales es su constitución epitelial. Porque el túbulo proximal, el túbulo distal y el asa de Henle tienen constituciones epiteliales distintas. Si de repente les pregunto cuál es el epitelio que está revistiendo el túbulo proximal, ¿qué ustedes me digan? Con microvellosidades. ¿Qué función tienen las microvellosidades? ¿Qué función tenían las microvellosidades o la chapa creada a nivel del intestino delgado? Es la misma función que tenemos nosotros, la reabsorción. El túbulo proximal, su función básica es la reabsorción. Ok, revestida por un epitelio simple cilíndrico, aquí pareciera como un epitelio simple cúbico, pero en realidad es simple cilíndrico. Vamos a dejarlo hasta aquí, para que ustedes, porque es largo. Podemos terminarlo el viernes o el próximo lunes. Es decir, si damos todo el viernes, firme. Si no, terminaríamos el lunes, entonces completamos. Ok.